Estem aquí amb l'Escola de Conducció Esportiva Racing BCN per fer un curs de pilotatge d'iniciació al circuit. Be first, don't trust anyone. What? Don't trust, stay strong, don't go wrong. Think twice, think twice. Solo puedes ver dónde vas. Si la curva es de izquierdas, yo voy allí, ¿no? No necesito ver de mitad para allá nada. Entonces, ¿qué pasa? Que ponemos el culo, pero la cabeza siempre está así. La cabeza tiene que estar así. Be first, don't trust anyone. What? Hola, bon dia, soc Antoni Garcia, responsable de Racing BCN, escola de pilotatge per tots els nivells, i estem fent un curs de nivell bàsic per gent que o ha entrat poc o no ha entrat mai a circuit. El primer que tenim que saber quan entrem a circuit és la posició del cos canvia molt del que es fa normalment quan es pilota en carretera o per ciutat. El primer i més important és que en circuit el cul va darrere. Normalment estem acostumats en carretera anar així, tirats endavant, però no. En circuit, si anem darrere, tots seran avantatges. A l'hora de moure'ns serem molt més àgils, a l'hora de frenar tindrem més pes darrere i a l'hora de prendre una curva, el centre de gravetat ens ajudarà a baixar-lo i a poder moure'ns més a la moto. I take it slow, high and low, is the way of your life. Fight for your day, for your faith. Vale, ya hemos tomado la curva, hemos llegado al interior del piano y en el momento en el cual tenemos que empezar a acelerar. Este es un momento crítico, es un momento que hay mucha inclinación y si no tienes mucho muñeca te puedes ir a tomar por saco. Entonces, la cuestión está, antes de levantar el cuerpo, ya empezar a acelerar poco a poco. Vamos a acelerar poco a poco y entonces notaremos que al acelerar la moto sola empieza a ponerse recta. Y a medida que la moto se va poniendo recta, cada vez vamos acelerando más y es cuando ya nosotros subimos el cuerpo. Primero estás acelerando, pones el culo. Primero pones el culo, no, al lado. Vale, ahora te levantas, frenas y empiezas poco a poco a dispararse. ¿Vale? Vale. ¿Sí? Sí. Piensa que en mitad de la curva tendríamos que ser capaces de poder soltar el manillar. Si estamos aguantando la moto, no lo estamos haciendo bien. Y luego, a medida que vais disminuyendo la velocidad, manteniendo el acelerador dado, vais y el punto de conexión con el piano es casi al final. Ja... Ahí. El que treballarem avui més serà la posició del cos, perquè he vist els peus no els portes cap a la punta, portes a mig peu i quan fas el tomb queden massa a prop del terra. La punta. No, eso es. Más o menos esa es la idea. Quito la moto y abro gas y ya me voy hacia el exterior. Tú has estado tumbado 3 segundos, yo he estado 2. ¿Qué significa? Que he tenido 1 segundo para abrir gas que tú no has tenido. No cal frenar molt fort, no cal donar gas molt ràpidament, però l'important és fer-ho progressiu, tot. Perquè he vist en alguns canvis de direcció que feies massa fort i la moto es movia.